Los castellanos y leoneses ya hacen planes para la primera fase de la nueva normalidad, la que llegará a partir del domingo con el fin del estado de alarma. Se abre la comunidad y desaparece el toque de queda porque la Junta no va a litigar en los tribunales sin tener el respaldo legal del Gobierno central. Pues me gustaría ir a Andalucía, que tengo un amigo estudiando allí y bueno, me gustaría ir a verle. Quizás a Asturias. Pues seguramente irme de rutas o visitar sitios. Pues sí, tengo ganas, la verdad, de moverme ya un poco por las comunidades. Es la opinión de la calle, gente joven que después de 6 meses con la comunidad cerrada y con el toque de queda quieren que las restricciones se acaben, pero hay otras, como los horarios de la hostelería o la limitación de reuniones familiares. Mañana sabremos qué ocurre con ellas tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Buenas tardes. Mañueco ha sido muy crítico con la última decisión de Sánchez, al que ha vuelto a acusar de dejar a las comunidades a la deriva. En Ávila anunciaba que Castilla y León no litigará en los tribunales, pero que la Junta utilizará todas las herramientas de las que dispone para controlar la pandemia. Elena Rodríguez. Ni toque de queda ni cierre perimetral. Estas restricciones decaen el próximo domingo 9 de mayo con el fin del estado de alarma. Así lo ha anunciado en esta jornada el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha hecho hincapié en que cuando llegue la fecha no tendrá herramientas legales para poder regular ambas cuestiones. El secretario del Partido Socialista a nivel de Castilla y León, Luis Tudanca, ha sido crítico ante este anuncio. El 9 de mayo el Gobierno Sánchez hace dejación de su responsabilidad. Lo que busca es la confrontación con el Gobierno de España una y otra vez para tapar su propia incompetencia. Las elecciones en Madrid dejan a una Ayuso reforzada, a Pablo Iglesias fuera de la política y a Ciudadanos sin escaños en la Asamblea. En Castilla y León el gobierno de coalición entre el PP y la formación naranja continuará hasta el final. El presidente tiene confianza y reitera que agotará la legislatura. En 2024 tendremos que empezar a pagar por utilizar las autovías gratuitas. Bajo el lema "Quien contamina paga" y el que usa paga, el Ejecutivo llevará a cabo una campaña de concienciación. El objetivo es acabar con el déficit de conservación de carreteras. El turismo de naturaleza en España genera más de 4.400 millones de euros. El Encuentro Nacional de Turismo, que ha comenzado esta tarde en Villafáfila, Zamora, ofrece Castilla y León como destino líder en ecoturismo, que crece cada año un 15%. Pocas novedades en cuanto al tiempo, sol y temperaturas altas. Hoy ya hemos superado los 20 grados en casi toda la comunidad y el sábado podemos llegar a 30. El domingo, eso sí, vuelven las lluvias. Ya es oficial, Castilla y León dejará de estar cerrada perimetralmente desde este domingo, 6 meses después. Será una de las medidas que decaigan, la otra, el toque de queda. El gobierno regional no peleará por él. Ahora hay dos incógnitas, si la hostelería cerrará a un horario concreto o no. También el número de personas permitidas en las reuniones. Elena Rodríguez, Ávila, cuéntanos. Así es, así lo ha confirmado en esta jornada el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del proyecto de la unidad satélite de radioterapia en el complejo asistencial de la capital abulense. Ni toque de queda ni cierre perimetral a partir del domingo 9 de mayo con el fin del estado de alarma. Durante este anuncio, Mañueco se ha mostrado crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de abandonar a las comunidades autónomas. Asevera el presidente de la Junta que la herramienta anunciada en la jornada de ayer por el Ejecutivo Central de poder recurrir al Supremo no es un instrumento jurídico nuevo y lo califica de falsedad. De este modo, Mañueco ha descartado aplicar nuevas medidas restrictivas a partir del domingo 9 de mayo porque asegura no tendrá herramientas legales para ello, como por ejemplo una ley orgánica. Recalca que aunque Pedro Sánchez no haya hecho los deberes, él no hará dejación de sus funciones. La Junta desiste de acudir a los tribunales para mantener el toque de queda o el cierre perimetral. No tiene ningún tipo de viabilidad jurídica, no hay grieta jurídica en el armazón. Y culpa al Gobierno de que ambas medidas decaigan este domingo. Por el abandono del Gobierno de Sánchez, el 9 de mayo, en Castilla y León, decae el toque de queda
decae el cierre perimetral. De engaño a los ciudadanos califica la decisión de este martes de activar al Supremo. Una de las falsedades a las que nos tiene acostumbrado. Porque asegura eso no supone ninguna herramienta más para las comunidades autónomas. Y yo no voy a hacer dejación de mi responsabilidad. Y yo voy a seguir trabajando para proteger la vida, la salud y la economía de Castilla y León. Mañueco avanza que habrá medidas de control, pero aún no las concreta. Dice que el 9 de mayo decae el estado de alarma y empieza la recuperación económica. Habrá 200 millones de euros nuevos en ayudas para los sectores afectados. El secretario regional del PSOE asegura que Mañueco solo busca la confrontación y que tiene que comportarse como un presidente y tomar decisiones. Lo ha dicho en Segovia, en la localidad de Nava de la Asunción. Tudanca ha sido claro, le pide al presidente Mañueco que no espere al último minuto, como viene haciendo a lo largo de toda la pandemia, para publicar en el Bocil las decisiones que tome la Junta de Castilla y León, que tome él como presidente de Castilla y León, porque tiene en muchos ámbitos esa potestad que le da la ley. También ha dicho que está con ese argumento de pedir un instrumento jurídico único para luego saltárselo, como hizo la otra vez, pero sobre todo porque lo que busca es confrontación con el Gobierno de España. Al final lo que busca es la confrontación con el Gobierno de España una y otra vez, para tapar su propia incompetencia, para tapar que no ejerce sus propias competencias, ¿no? Así que, en fin, lo que tiene que hacer es ejercerlas. Lo que tiene que hacer es ejercer las competencias que en todos los ámbitos sanitarios, servicios sociales, restricciones le faculta la ley. El fin del toque de queda y del cierre perimetral ha sido bien recibido en la calle. 6 meses después del inicio de las medidas, los ciudadanos están deseando salir y visitar a familiares a los que llevan mucho tiempo sin ver. José Ángel de Caso. Serenidad, cabeza y ante todo sentido común, que la mayoría de las veces es el menos común de los sentidos. A todo ello apelan los estudiantes de Salamanca ante el final del estado de alarma. Afirman que no tendría mucho sentido todo lo que hemos pasado para tirarlo por la borda en cuestión de horas, de días. Tienen claro que lo que se acaba es el estado de alarma, no el COVID. Aunque hay una cosa que no descartan: viajar fuera de la comunidad, visitar a familiares y amigos siempre que tengan tiempo, porque dicen ahora mismo los exámenes les absorben. Creo que hay que ser un poco responsables y pensar que esto no el toque de queda no es que sea el fin del COVID. Pues me gustaría ir a Andalucía, que tengo un amigo estudiando allí y bueno, me gustaría ir a verle. Quizás a Asturias. Pues seguramente irme de rutas o visitar sitios, porque tampoco podemos volver a hacer la fiesta que se hacía antes de todo esto. Hoy en Madrid se ha celebrado la última interterritorial de sanidad del estado de alarma. La ministra ha insistido en que las comunidades cuentan con herramientas suficientes para controlar la pandemia. Daniel de la Fuente. Sí, a pesar de la preocupación e insistencia de algunos consejeros, la ministra se mantiene firme en su postura. Asegura que las comunidades autónomas podrán tomar las restricciones necesarias para contener al virus amparadas con el Supremo, y recuerda que desde que comenzó la pandemia no siempre ha estado activo ese estado de alarma. Carolina Darias sigue confiando en ese proceso de vacunación, afirma que vamos como un tiro y que se están cumpliendo los objetivos. Tanto es así que desde el miércoles pasado hasta este miércoles se han administrado 2,5 millones de dosis. Última interterritorial antes de que finalice el estado de alarma. El Gobierno se reafirma. Son medidas suficientes para seguir atajando, digamos, y manteniendo el virus a raya. Sin embargo, varios territorios se han mostrado en desacuerdo por la indefensión jurídica en la que se quedan sin el paraguas legal. Sanidad lo fía todo a la vacunación. El escenario que se sitúa, una vez pasado el 9 de mayo, y con la tendencia lenta pero descendente, que esperemos que se siga consolidando, es un escenario totalmente diferente. Porque según Darias, conforme aparece regulado en la Constitución española, en su artículo 116, está previsto junto con los otros dos para situaciones, digamos, excepcionales, no para que permanezcan sine die en el tiempo. Cataluña, Andalucía y Castilla y León anuncian que no se prorroga el toque de queda. Otras comunidades como Navarra o Castilla-La Mancha sí plantean mantenerlo, aunque no saben si podrán hacerlo.
El comportamiento de muchos tribunales superiores de justicia ha sido de favorecer, de apoyar, en este caso, ratificar las medidas que han adoptado algunas comunidades autónomas. Pero ya hay dos casos en los que se ha rechazado la medida. La Fiscalía de Baleares y País Vasco han sido las primeras en decir no al toque de queda y al cierre perimetral. Hoy era su turno y también el de ellos. La vacunación sigue su curso en Castilla y León. Ya coinciden en los puntos de distribución los que se van a poner la primera dosis con los que reciben la segunda. En Valladolid se han habilitado 2 circuitos separados con entradas diferenciadas. Sigue aumentando el ritmo de vacunación. En el último día, Castilla y León inoculó más de 26.000 dosis. El problema llega esta semana en el recibimiento de estos viales. Se han reducido a la mitad, de las 240.000 dosis que llegaron la semana pasada a los 120.000 de esta. Y eso en algunas provincias empieza a tener repercusión. La semana pasada era el subdelegado de Palencia el que avisaba de la falta de dosis y no es la única provincia que se ha quejado de esa escasez de viales. Es el caso de León y también de Soria. Aquí la delegada territorial ha alertado que esta semana tan solo han recibido dosis de Pfizer y de Moderna. Pide al gobierno que no discrimine a la comunidad y solicita que aumenten esas dosis. No hemos recibido ninguna de AstraZeneca ni ninguna de Janssen. Por tanto, el número de vacunas que están llegando a esta provincia se está reduciendo. Sobre todo, voy a pedir que no nos discrimine como comunidad autónoma, que la Comunidad de Castilla y León reciba las dosis que tiene que recibir para que pueda trasladarla al resto de las provincias. Los casos se mantienen estabilizados, hoy superan los 300, aunque son menos que los registrados el pasado miércoles. Es la segunda jornada consecutiva con 5 fallecidos. En España la incidencia ha bajado en un día 8 puntos y está en 205 tras notificarse más de 10.000 contagios. Muy elevada la cifra de fallecidos, 273. La ministra de Sanidad ha comunicado que hay 2 brotes de la variante india con 11 casos activos en España. El codirector del grupo que se encarga de la secuenciación del coronavirus en nuestro país cree que todavía es poco importante. ¿Puede estar circulando la variante india? Sí, pero creemos que no, por lo menos a una frecuencia que todavía a una frecuencia significativa. Y yo creo que tenemos o estamos empezando a tener la capacidad de ver aquellas variantes que incrementan frecuencia a un nivel que pueda ser preocupante. Les hablamos de empleo, también relacionado con el COVID. Abril ha resistido y, como antes de la pandemia, ha sido un mes con datos positivos para el mercado laboral. Además, este mes han salido del ERTE una cuarta parte de los trabajadores afectados en nuestra comunidad. Pero hay quien lleva más de un año sin poder trabajar. Saray salió un viernes de esta agencia de viajes en la que trabajaba. Han pasado 419 días desde entonces. Al principio dices, bueno, 15 días, un mes, 2 meses, pero vas viendo que se va alargando y que en nuestro sector, el turístico, eso no se iba a arreglar. 14 meses buscando normativas, aprendiendo a vivir con la incertidumbre. Se lleva como se puede estar en casa, porque claro, tienes ganas de volver a la vida normal, porque ya ves que muchos de tu entorno ya han vuelto a trabajar, siguen con su vida y tú sigues como parada, esperando. Como ella, 24.000 castellanos y leoneses afectados por un ERTE tienen una fecha marcada en rojo en el calendario, el 31 de mayo. Que esperemos que sí que les amplíen, porque si no, los ERTE se van a convertir en ERE y ahí es cuando va a haber un gran problema. Manolo apagó las luces de su discoteca un domingo de marzo. Y ya llevamos año y pico perdiendo pues ferias, navidades. Y sin saber muy bien cuándo podrá volver a levantar la persiana. Estoy totalmente perdido porque en ningún momento nos aclaran las condiciones, nos dicen, usted podrá abrir tal día. Y aunque prevé hacerlo, a veces se hace cuesta arriba. Me queda un año para jubilarme, entonces este final yo no me lo esperaba. En abril, 21.000 autónomos de Castilla y León seguían en cese de actividad. Estos trabajadores no computan como parados, cuyo número ha descendido tanto en España como en Castilla y León, excepto en Salamanca, donde ha subido en 99 desempleados. Pero esa reducción es la menor desde 2013. En cuanto a la seguridad social, aumentó en 3.800 afiliados en nuestra comunidad y en 134.000 en el conjunto del país. La victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid da alas al PP a nivel nacional. Pablo Casado aprovecha el tirón para exigir a Pedro Sánchez un debate sobre el estado de la nación, mientras el PSOE intenta alejar al presidente del descalabro de su partido y los otros grandes perdedores no hacen hoy autocrítica.
Después de su victoria electoral, quiere que el Partido Popular siga su estela en todo el país. Y quiero que esa ilusión siga por toda España. Recuperamos todo el voto de Ciudadanos y abrimos una vía de agua en el del Partido Socialista. Así se felicita a Pablo Casado por el triunfo de Isabel Díaz Ayuso y con su impulso pide que Pedro Sánchez rinda cuentas en el Congreso. Solicito formalmente la celebración de un debate sobre el estado de la nación. El señor Casado, desde luego, es el 2 del Partido Popular, ¿no? La vicepresidenta lanza este aviso al presidente del PP, en una jornada en la que el Gobierno intenta desvincular a Sánchez del descalabro del PSOE. Pero representa lo que representa y no es necesariamente extrapolable. Tras adelantar a los socialistas y convertirse en segunda fuerza, Más Madrid avisa cómo será su liderazgo de la oposición. Le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra. Mientras Vox reitera su sí a la investidura de Díaz Ayuso e incluso se ofrece para el Gobierno. Nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos. No hay coste personal en Ciudadanos por quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Inés Arrimadas asciende al candidato Edmundo Vala, vicesecretario general, y anuncia una convención. Es el momento de relanzar el centro liberal en España. En Podemos guardan circunspección y silencio ante la marcha de Pablo Iglesias. Sobre Castilla y León, el impacto de los resultados en Madrid apuntan al pacto de gobierno PP y Ciudadanos. El presidente Mañueco reitera que hay cohesión, unidad y sigue sin ver motivos para un hipotético adelanto electoral. Desde el PSOE, Luis Tudanca asegura que lo que ha ocurrido en estos comicios no es extrapolable al conjunto del país. Los resultados de Madrid no tendrán ninguna repercusión en el gobierno de Castilla y León. No es necesario convocar elecciones. No cree que la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid pueda provocar más fugas de procuradores de ese partido en Castilla y León, como este martes volvía a sugerir el PSOE. La confianza personal, pues claro que está en los miembros de este partido, tanto en el Gobierno como en el Parlamento. Además, Mañueco confirma que siguen negociando con Por Ávila para firmar un acuerdo. Todavía no hay nada concreto. En el PSOE, mensaje único. El resultado de ayer en Madrid significa que Pablo Casado sea ya presidente del Gobierno. No. Se tienen que también circunscribir a lo que es el ámbito territorial donde se han producido, que es Madrid. Y en su partido cierran filas con la decisión de presentar la moción de censura a finales de marzo y no haber esperado a este momento. Creo que en aquel momento le correspondió a Luis Tudanca tomar la decisión de presentarla, creyó que era un momento apropiado, yo entiendo que podía haber motivaciones para hacerlo. Se hizo cuando se tenía que hacer, vivíamos una situación gravísima. Ciudadanos en la comunidad cree que no es el momento de elecciones y Podemos aún no se ha pronunciado sobre el tsunami vivido en su partido en las últimas horas. Termina la pugna política en la Comunidad de Madrid, pero siguen los términos que la han caracterizado. En un homenaje a españoles deportados a los campos de exterminio nazi, la vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado que el fascismo a veces llega con la bandera de la libertad. Unas palabras controvertidas tan solo horas después de los comicios. Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración. Además de la victoria de Ayuso, el otro gran titular que dejan los comicios madrileños es la salida de Pablo Iglesias de la política. Una decisión sorprendente, al menos si nos atenemos a lo que decía el candidato de Podemos durante la campaña electoral. Si no consigue gobernar la izquierda, va a estar usted sentado en un escaño de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Estaré allí donde me coloque la ciudadanía, no tengo problema. Yo he sido representante de un grupo minoritario en el Parlamento Europeo, he sido oposición en el Congreso de los Diputados, he sido vicepresidente del Gobierno. Salimos a ganar, pero uno en política tiene que aceptar el veredicto de las urnas. Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Las elecciones de Madrid han sido el último capítulo de un terremoto que arrancaba hace 2 meses, cuando el consejero de Salud de Murcia se coló en las vacunaciones. Luego PSOE y Ciudadanos presentaban allí una doble moción que quería tumbar al Partido Popular. Desde Madrid, Ayuso respondía, convocando elecciones para evitar una moción. Y a raíz de ese anuncio, en Castilla y León, Luis Tudanca presentaba la suya para esquivar los posibles comicios. Unos días después, aumentaba la intensidad, cuando Iglesias dejó el gobierno para presentarse en Madrid. Sin embargo, ninguna de las pretensiones de la izquierda llegó
a buen puerto. Las dos mociones fracasaban, tanto en Murcia como en Castilla y León, y quedaba esperar a los resultados de la tercera batalla. Las urnas en Madrid daban una victoria aplastante a Isabel Díaz Ayuso, causaban la dimisión de Pablo Iglesias y la desaparición de la Asamblea de Ciudadanos, el partido que impulsó todo este proceso. Y ahora les vamos... El ecoturismo genera un beneficio económico de más de 940 millones de euros en Castilla y León y es la segunda en superficie incluida en la Red Natura 2000. De ecoturismo se habla desde esta tarde en Villafáfila, en Zamora, un congreso en el que la observación de aves esteparias alba villalba será una de las actividades más atractivas de este encuentro. En este maravilloso paraje natural de Zamora, las lagunas de Villafáfila, se encuentra la mayor densidad mundial de avutardas, con más del 10% de su población. Ese ha sido uno de los motivos para que estas lagunas acojan hasta el viernes el 4º Congreso Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza. Durante estos días se están realizando conferencias, charlas, talleres y también visitas para ver todo tipo de aves. Una forma de dar un impulso al ecoturismo. Hay que lucirlo. El turismo de la naturaleza es un turismo que entra dentro del ámbito, el concepto más amplio de ecoturismo, que tiene mucha potencia. Estamos hablando de un Castilla y León con 33 espacios naturales protegidos, entre ellos 2 parques nacionales. Hablamos que más de la cuarta parte de Castilla y León es Red Natura 2000, más del 26% del territorio. La segunda comunidad que tiene más Red Natura 2000 en España y una de las más grandes de Europa. La revista científica Nature ha dedicado la portada de su último número a un estudio en el que han participado científicos del CNIE y del Museo de la Evolución Humana, entre ellos su director, Juan Luis Arzuaga. Se trata del enterramiento humano más antiguo de África, cuyos restos fueron trasladados para su análisis desde Kenia a Nairobi y a Burgos. Entre esos restos transportados hasta este Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana se encontraban parte del cráneo, de la articulación de la columna y las costillas de un niño de entre 2 años y medio y 3, del que se conserva hasta la curvatura de la caja torácica. La reproducción 3D de la posición en la que fue enterrado, realizada por una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido precisamente la imagen que ha merecido la portada de una de las revistas científicas más importantes del mundo. Mtoto, que significa niño en suajili, fue enterrado hace 78.000 años, con las piernas hacia el pecho, recostado sobre su lado derecho y con un soporte a modo de almohada. Es el enterramiento humano más antiguo de África. Ya el mero hecho de que a un niño tan pequeño le den ese tratamiento indica pues un grado de complejidad social. Es decir, que yo creo que estamos ya en el terreno de lo funerario, de lo simbólico. Y en ese sentido sería el primer caso en África, desde luego, y de Sapiens, de la especie humana actual. Condenado a 4 años y medio de cárcel por abusos sexuales contra su hijo, la audiencia de Salamanca impone esta pena a un hombre de Vitigudino al considerar probado que abusó del niño cuando éste tenía 9 años, aprovechando que ambos compartían la misma cama. El hombre tendrá prohibido aproximarse a su hijo durante los próximos 5 años. Queda inhabilitado para cualquier trabajo relacionado con menores y tendrá que someterse a terapia. Nuevo episodio en la polémica sobre la supresión de las bonificaciones de las declaraciones conjuntas de la renta. De errata la ha calificado la vicepresidenta de Asuntos Económicos durante una nueva presentación del plan de recuperación. Calviño asegura que solo está planteado como uno de los asuntos que estudiará el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal. Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. Hoy se van a hacer públicas las fichas y verán con mucha claridad cómo en las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
Ya sabemos las fechas previstas para algunos de los nuevos impuestos. Por ejemplo, el pago por el uso de autovías y autopistas, unos 3.000 kilómetros en Castilla y León. Entrará en vigor en 2024. Antes, en 2022, habrá subido el diésel por la supresión de su actual bonificación. Ese año también cambiarán los impuestos de matriculación y circulación. Y en otro campo se van a subir los topes en las cotizaciones a la Seguridad Social y con ello las pensiones máximas. A ese nuevo peaje del que les hablábamos en las autovías para 2024 se refería así Pere Navarro, el director general de tráfico. En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Usted cuando va en tren no va gratis. Usted cuando va hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país. Desde 2014 la cifra de motoristas fallecidos en carretera no ha parado de crecer. En 2019 murieron casi 500. El Gobierno ha anunciado medidas para reducir estas muertes, como la obligación de llevar guantes y extender el uso del airbag, que podría ser obligatorio a medio plazo. Esta última propuesta ha despertado ya un gran revuelo entre los motoristas. El Gobierno quiere frenar la cifra de motoristas fallecidos en carretera con una reforma del Código de Circulación. Pretende que el uso de airbag entre los motoristas de gran cilindrada sea habitual, aunque hasta ahora solo el 4% lleva este tipo de chaleco. Nosotros entendemos que a fecha actual no es procedente establecer como obligatorio el uso de una prenda que tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Como el precio cuesta entre 500 y 1.200 euros y no existe una normativa de homologación. Por eso los motoristas prefieren otras protecciones. Si yo pongo el chaleco, el otro chaleco de alta visibilidad no se activa. Entonces yo prefiero que me vea la gente y llevo mi espaldera. La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas cuestiona la eficacia de algunos modelos que hay en el mercado. Hay dos tipos de chaleco, el chaleco de cable y el chaleco inteligente. ¿Qué pasa con el chaleco de cable? Que si compartes trayectoria con la moto, pues resulta que el cable no se tensa y no se dispara, por lo tanto estás sin la protección. 3 de cada 10 motoristas que tienen un accidente sufren lesiones de torso. Esa es precisamente la zona que protege el airbag del chaleco, que se hincha en caso de impacto. Les hablamos ahora de la exportación de aves, que ha crecido en España un 43% solo en el primer trimestre de este año. Lo que no es tan conocido es que buena parte de los pollitos que se exportan, nada menos que 20 millones, son de granjas de Castilla y León. La comunidad es líder en este mercado. Castilla y León está a la cabeza en exportaciones de pollitos de un día, con 20 millones en 2020. Tenemos cerca de 9 millones de gallinas ponedoras, producimos cerca de 50 millones de pollos al año. Nuestra comunidad exporta medio centenar de países, entre los principales Argelia y Rusia, aunque sorprenden naciones como Corea del Norte. Estos pollitos tendrán dos posibles cometidos. Las futuras gallinas ponedoras, lo que está saliendo, y luego la otra parte son las madres, que serán las más de los pollitos que se criarán en todos los lugares del mundo. De las exportaciones del sector ganadero, el 10% son animales vivos. La comunidad también es líder en vacuno. La venta al extranjero permite la viabilidad al sector. Los principales compradores están en los países árabes. En Castilla y León producimos más de 109.000 toneladas de carne de vacuno, y si no hubiese exportación, pues aquí no nos lo podríamos comer, con lo cual estarían los mercados hundidos. Desde que nacen hasta que llegan a su destino, estos animales se cuidan con exhaustivos controles, algo que resulta muy atractivo en el mercado internacional. Entonces lo que hacemos, yo por lo menos cada vez que vuelvo a la furgoneta me lavo, y el gel pues todo el rato. La verdad es un poco incómodo porque al fin y al cabo andas tocando siempre muchas cosas y tienes que estar con él siempre. Ya ven que lo tenemos asumido. El lavado de manos después de salir de casa y antes de entrar al supermercado ya es algo habitual en nuestra rutina. Hoy se ha celebrado el Día Internacional de la Higiene de Manos. Recordamos que esta práctica se trata de una medida efectiva para frenar el avance del COVID. Hoy, Día Internacional de la Higiene de Manos, tras un año de pandemia, resulta casi imposible no hacer este gesto.
Las tengo calladas, hijo. Siempre lavándome las manos, porque me parece a mí que es lo más importante. Para frenar al virus hay que lavarse las manos. Ya lo he cogido por costumbre. Y más nosotros que estamos con el dinero y todo eso. Los dispensadores de gel ya son imprescindibles en los comercios, bares o farmacias, aunque no todo el mundo recuerda su importancia. Antes de sentarme en la mesa, no. Ya, pero hay que echárselo siempre. Ya lo sé. Ya no lo sueles llevar en el bolso y aquí tampoco lo tienes, entonces como que se te olvida. El precio y la disponibilidad ya no es un problema como al principio de la pandemia. No dábamos abasto y teníamos muchísimo desabastecimiento, los precios eran desorbitados y ahora pues los precios son más económicos, pero ha bajado bastante la demanda. Samuel ha perdido la cuenta de los paquetes que reparte al día y para él mantener a raya sus manos es fundamental. Es lo que tienes que hacer si quieres estar bien y evitar contagiar a otras personas, lógicamente. Porque esta acción es tan importante para nuestra salud que tiene 2 días de celebración al año. Las crías de oso pardo de la cordillera cantábrica disfrutan de sus últimos días en familia. La Fundación Oso Pardo ha captado estas imágenes donde se las ve alimentándose y jugando con su madre. Nacieron en enero de 2020 y ahora les queda muy poco antes de la emancipación. Las osas entrarán en breve en celo y a los pequeños no les quedará otra que volar por su cuenta. Pues así les dejamos, recordándoles que después de Cuestión de Prioridades tienen una cita con La Sala. Hoy la entrevista es para el periodista Javier Ares. Buenas noches, adiós.